Hola a todos, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Hoy estoy pues súper bien acompañado por Luis García, que estamos viendo cómo definirlo antes de empezar para poder hacerlo bien, pero al final es una persona que te enseña a canalizar tu estrategia de marca personal a través de libros, por ejemplo, te enseña o puedes escribir un libro para que se convierta en un activo también para ti si eres emprendedor, tienes una marca. Y a mí me parece un mundo súper apasionante porque a mí lo que más me gusta, te lo he dicho muchas veces, es tu planteamiento estratégico también con el libro, ¿no? Porque muchas veces tengo la sensación de que la gente dice, escribo un libro y ya está, pero tú lo metes dentro de la estrategia. Así que nada, tío, bienvenido. Gracias, Carmelo, por la invitación. Un placer estar aquí. Gracias a ti por venirte. Yo, la primera pregunta que te quería hacer, que tenía en mente es, ¿por qué escribir un libro, no? En 2025 que estamos ya, cuando estamos grabando esto, porque con toda la comunicación que hay todo el rato, las redes sociales, el YouTube, los infoproductos, el tal, ¿por qué es tan importante, no, tener un libro hoy en día en este mundo? Bueno, te diría, Carmelo, que un libro lo puedes regalar por Navidad, un webinar quizás no tanto, o paras, o No, cualquier no otro mola tanto, por lo menos. contenido, o un anuncio de un libro es más amigable que un anuncio que estamos ahí haciendo scroll todo el día, viendo YouTube, redes, da igual la red social que sea, ¿no? Porque hoy estaba esta mañana entrando en LinkedIn y me daba una sensación ahí a que es como un nuevo Instagram, por ponerle Sí, una comparación, ¿no? Es texto y demás, pero es venta, 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 venta. Y el libro es venta, pero de una forma sutil, ¿no? Yo me gusta trabajar estratégicamente los libros, pero que no huela a venta, que al final sea... El libro es la historia, el conocimiento, la experiencia de una persona. A mí desde pequeño siempre me ha encantado aprender y crecer cada día, pero no me gustaba leer un libro. Es más, no leía nada de lo que nos mandaban en el colegio ni en el instituto porque sentía que era una obligación. Hasta que el amor por el conocimiento, por tener objetivos, por esa pasión por emprender, me llevó a empezar a leer y los libros a mí pues empezaron a transformar mis creencias, mi todo. Y desde ahí, bueno, pues surgió el por qué no escribir un libro, ¿no? Aunque yo pensaba quién era yo para escribir un libro y mis primeros 4 libros no había una estrategia detrás de venderte absolutamente nada más. Era simplemente lo que me había sucedido, ¿no? Pues como un sueño. qué guay. A mí una de las cosas que me gusta mucho yo leo muchísimo también y te preguntaba tal, pero para mí, yo hace ya un añito, añito y pico decidí que el 90% de mi formación tenía que ser con libros, que estaba un poco cansado de cursos, de tal, y que un libro me daba la calma, la tranquilidad para en cualquier momento, en cualquier lugar, sentarme, ponerme a leerlo. Yo soy muy de libro digital, entonces es que hasta desde el móvil puedo estar esperando a un amigo para tomarme algo un sábado y en lugar de estar scrolleando por Instagram perdiendo el tiempo, me pongo con la aplicación de Kindle a leer y tomé la decisión esa, ¿no? Porque lo que me gusta mucho de los libros es que si están bien escritos, no un tema concreto desarrollado a lo largo de ciertas páginas con el espacio y el tiempo y la tranquilidad para poder tocarlo, ¿no? No estás pensando en un webinar de te tengo que vender algo después, o un reel que son 60 segundos, o un vídeo de YouTube que está pensado para captar la atención, mantenerte y luego tal. Es como, no, aquí voy a tener la capacidad de poder desarrollar todo esto que tengo, voy a poder dedicarle el tiempo y por mi parte de consumidor tengo la capacidad también de leer en cualquier momento, en cualquier lugar, sin complicarme la vida realmente. Y para mí se ha convertido en una puerta, yo creo que es el año que más he aprendido 2024 y probablemente es el que menos he invertido en formación de cursos y tal al mismo tiempo. Libros he comprado una barbaridad como todos los años, pero me he propuesto como aprender desde ahí y me gusta mucho porque tengo la sensación de que además como cuando yo leo un libro de alguien y me gusta y aprendo mucho esa persona, como que le posiciono mentalmente en un punto que está mejor que si simplemente hubiera visto 2 vídeos de YouTube directamente de esa persona. Me da como la sensación de mucho más autoridad realmente. Totalmente. Fíjate, me estaba conectando ahora al hilo de lo que me estabas diciendo. Yo nunca había leído un libro, ¿no? Y fue uno de mis primeros, creo que recordar que leí Mente Millonaria de T. Harv Eker y luego Padre Rico, Padre Pobre. Una Qué inversión guay. de un libro de bolsillo de 10 euros, ¿no? Y eso me flipó, me empezó a cambiar mi forma de ver el mundo de los negocios, del dinero. Y venía Robert Kiyosaki entonces a España. Y mi primera inversión en una mentoría fue ir a la mentoría de Robert Kiyosaki 3 días. Recuerdo que hasta el DFS, que pagué una pasta gansa. Me imagino, tío. Y fue mi primera inversión sin tener luego resultados, ¿no? Que luego pues, he invertido mucho más mentorías, formaciones y demás. Y comparo que esa inversión de 3.000, 4.000 euros con 10 euros, yo aprendí mucho más en el libro que en
inversión, también porque no estaba preparado en ese momento, mis creencias, era un proceso, ¿no? Como todo, muchas veces. Pero desde ahí comparo y digo, ostras, ¿y si no leyéramos un libro al mes, 12 libros al año, ¿no? ¿Qué objetivos cuando arrancamos un año nos marcamos en cuanto a leer? A lo mejor aparece una serie en Netflix y queremos verla. Me comentabas, Carmelo, de scrollear y pues aprovechas un momento, coger en Kindle, yo en el móvil lo hago igual y trato de leer, de capturar, de tener pues esa parte de aprendizaje, pero para aplicar, ¿no? Porque podemos leer muchísimos libros o hacer muchísimas formaciones o inversiones, que es la mayor inversión es en ti mismo, y desde el libro para mí es como una oportunidad o una ventana a toda esa experiencia, ese conocimiento que está plasmado ahí, el poder también meternos a tener esa conversación con el autor o con esa persona. Tener en nuestro tablero ahí pues, un Tony Robbins o con quien queramos leer, ¿no? Si es el crecimiento personal, si es el negocio, lo que queramos. Oye, ¿y en qué momento debería según tu criterio y lo que has ido viendo, cuándo tiene más sentido que una marca personal, un emprendedor, se empiece a plantear el escribir un libro? Porque al final no es un trabajo que se haga de la noche a la mañana, ¿no? En este mundo que estamos tan acostumbrados a voy a lanzar este embudo rápido corriendo, voy a lanzar esta publicación, voy a meterle publi para ver rápidamente si funciona, ¿no? Esto es un proceso mucho más largo, ¿no? Entonces, ¿en qué momento la gente, tú vivías a una persona que dices, en este momento estratégico, me interesaría tener un libro? Pues fíjate que en esa velocidad en lo que me dices, yo los últimos 5 años he estado acompañando a autores a escribir el libro en 24 horas, en 3 días. Ha sido como inmediato. Aún así, incluso, bueno, Alex Rovira y Fernando Trías de Bes, el libro La Buena Suerte, lo escribieron en 8 Lo he leído. ¿En serio? No lo sabía, tío. Millones de ejemplares, que no significa que porque lo escribas rápido o más lento, al lector no le importa una mierda. Al final lo que importa es que sea bueno lo que tenga. Y desde ahí muchas veces nos preguntamos, ¿quién soy yo para publicar esto? ¿No? Cuando tenga más clientes, cuando tenga más autoridad, cuando tenga más resultados. Y siempre digo, si hablas desde la cicatriz, no desde la herida, si es más emocional, de crecimiento personal o negocio, pero siempre estás desde el punto de experiencia que tú tienes, desde el momento que puedas aportar, tienes ya la autoridad para escribir ese libro. Eso que ya sabes, ese conocimiento, esa experiencia es tuya, es única, es auténtica. No se trata de que vayas a hacer un copia y pega de otro, es tu propia experiencia en la cual puedas plasmarla. Entonces, la autoridad te la da escribir el libro porque ya eres autor en la propia palabra. Ahora, escribir el libro y que nadie te lea, eso es otro juego, ¿no? En el cual hay que jugar y es que muchas veces pensamos, escribo un libro, lo lanzo, tengo unas ventas, soborno a amigos familiares para ser bestseller falso durante algunas horas, pero no tiene sentido. Es más un juego de largo plazo, un juego infinito que puedas pensar en ser un long seller, ¿no? A lo largo del tiempo y vender más libros una vez que hayas publicado. Entonces, el mejor momento era ayer o es ahora y el segundo mejor momento es hoy. Pero para mí no tienes que tener la autoridad para entonces escribir el libro o tener los seguidores para que llegue una editorial, que la editorial al final quiere tu dinero. No le gusta tu libro, lo que quiere es la influencia que tengas. Claro, que la gente igual no lo sabe, pero hoy en día hay una facilidad tremenda para autopublicar tu propio libro, que no tienes que depender de terceros, que plataformas como Amazon, tú puedes subir el manuscrito, lo imprimen ellos, lo envían ellos y te quitas del follón de encima realmente. Tú te llevas tu parte de beneficio y evidentemente se dan su parte, pero ya está, no hay más proceso. No, el mundo cambia, como cambia en el mundo de los negocios y surgen oportunidades y Amazon hoy en día lo tienes a un clic y a nivel de rentabilidad es mayor que si publicaras con una editorial. Ahora, no quiere decir que sea un botón mágico que le des y que funcione, pero incluso la propia publicidad en Amazon es mucho más rentable que Meta o que Google. Eso he escuchado de mucha gente. Pues no sé si tú lo sabes, pero mi chica es escritora y escribe muchos libros fantasmas de youtubers y tal, y no sé qué. Y ella ella escribe ficción, o sea que está en un mercado diferente al que estamos hablando aquí. Pero justo el otro día compré una formación de una persona que se gana la vida escribiendo relatos para Amazon o pequeños relatillos, y precisamente contaba cómo utiliza el Amazon Ads para poder vender un montón de relatos y vivir de ello, y al tío anónimo, o sea, no lo conoce absolutamente nadie, ¿no? Entonces, es una plataforma muy potente realmente. Claro. Ten en cuenta, Carmelo, que Amazon, en la parte de libros, o si todos hemos comprado en Amazon alguna cosa, lo que premia es el largo plazo, no es en Meta yo puedo hacer un lanzamiento, un anuncio, cualquier cosa y sea bueno, sea malo, pues al final si le meto dinero tendrá alcance, otra cosa es mi resultado, mi ROI, mi retorno. Amazon, aunque tengas todo el dinero del mundo y digas 500 euros día hoy, no te va a mostrar. Premia el largo plazo y además pone en el centro al cliente. Oye, ¿qué quieres comprar? Y tiene como más productos. Si hablas un libro de crianza, quizás, o de mascotas,
de gatos, del mundo animal, también hay comida, hay otro producto. ¿Tienes alguna clienta que yo sé que estás trabajando con ella y como te iba a decir mascotas, igual te mata, por ahí en medio? No, pues eso he rectificado rápido. No te pasa nada. Pero sí, a mí me parece una herramienta súper... O sea, además, yo ya pienso a veces en el propio negocio de Amazon. Digo, joder, claro, qué listos son. O sea, es que lo tienen súper hecho. Y dices, tú inviertes publicidad en la propia plataforma, o sea, ganas dinero con la publicidad y con la venta del libro. Es un negocio redondo por parte de Amazon, pero eso es para otro episodio, pero está súper bien. Y luego al final es, dentro del libro, o este chico que comentas en relatos, es poder tener más relatos, poder vivir de ello. Eso no hace tiene él. una exposición en redes sociales. Más Reclau, por ejemplo, vive de los libros y él opina de política o de lo que le sale de las narices. No está creando contenido todos los días, ni hace publicidad en Meta o en Amazon, solo hace en Amazon, perdón. O Raymond Sansó, pero claro, Raymond Sansó tiene 30, 40 libros. Al final se dedican a ello, se puede entender la estrategia correcta y lo que hay detrás. Ahora, donde entro también muchas veces en juego es, no solo es vivir de las regalías de los libros, si estamos hablando de un negocio, de una persona, una marca personal que pueda ofrecer servicios o formaciones. Eso es. Lo que busca es atraer clientes que valoren su experiencia, porque ahí sí puedes escalar sin depender 100% de tu tiempo y ya da igual si lo haces como downsell, si lo haces como puerta de entrada, porque al final la confianza... Leyendo, si a una persona no le gusta mi libro, dice, no voy a trabajar con esta persona. No perdemos tiempo en llamadas, al final se trata de que operativamente seamos más rentables por el tiempo que dedicamos y por la conversión final que pueda ser en el resto de servicios, mentorías. Fíjate, la mayoría de autores que más libros venden, al final no venden solo los libros, sino sus servicios, sus conferencias. Igual el modelo, hay diferentes. Una pieza, la primera pieza, ¿no? Una pieza más del puzzle de todo lo que tienen. Y claro, yo entiendo que una de las dificultades que más tendrá la gente cuando acuden a ti para empezar a trabajar en su libro es elegir de qué escribir, ¿no? Porque al final ellos tienen una marca personal X, pero seguramente esa marca personal abarca un tema bastante amplio, por decirlo de alguna manera, y al final un libro entiendo que sobre todo lo que se intenta es escoger una gran idea, ¿no? Para recorrerla a lo largo del libro, para poder tenerlo. Entonces, ¿cómo trabajas con ellos? El qué elegir y cómo elegirlo. Al final es pensar a quién le escribes, ¿no? Porque sí, tu historia y pensamos en hacer una autobiografía, que si somos una marca personal potente, tenemos esa influencia, pues quieren ese cotilleo, ¿no? El entender desde ahí, pero si no somos Belén Esteban y queremos hacer una autobiografía, y al final es una marca personal, tenemos que construir un relato, un camino del héroe que tenga un sentido, es decir, qué le voy a aportar al lector y quién es el lector al cual estoy hablando. Y es más pensar en quién que en el qué o en el cómo, para entonces entender cuál es el lenguaje, cuál es el idioma, que al final, qué transformación hay. Al final un libro, igual que en un programa, en una mentoría, es cuál es la transformación que hay detrás de ese libro, qué me va a enseñar o qué herramientas me va a permitir llegar a ese punto B, en el punto a donde estoy, ¿no? Esa brecha que tengo. Entonces, no hay muchas diferencias, pues como en lo que haríamos en un lanzamiento, por ejemplo, es entender el libro como un propio lanzamiento con las propias objeciones, con las propias creencias, con los propios medios, un cuadro persuasivo para poder, de alguna forma, trazar eso que hay para el lector. Entonces, pensar primero en el lector, no en esa parte de ego desde mi historia. Claro. Siempre me han dicho que mi historia, que sí le podría ayudar, es desde realmente, no sé si aportar valor o que sea un contenido que realmente sea transformador. Y yo entiendo que al final mucha gente cuando empieza, cuando quiere escribir el libro, se encontrará como con la montaña de escribir un libro. No es algo, o sea, parece desde fuera una tarea titánica realmente, ¿no? El hecho de hacer entonces, si se puede contar, que igual esto ya es top secret de dentro de todo lo que haces tú, ¿cómo les ayudas a planificar? ¿Tienes algún método, algún sistema para que se estructuren? Yo entiendo que después de haber escrito 200.000 libros y de haber acompañado a 200.000 personas, pues dirás, tengo un ABC que puedo seguir yo, ¿no? Para poder tenerlo. Entonces, ¿cómo les ayudas a que la tarea les sea, vamos a decir, no fácil, pero sí más sencilla, ¿no? Para poder hacerla. Si el primer paso es decir, si yo me leyera un libro y quiero sacar un resumen, aprendizajes, lo que tengo diario, y me hago un mapa mental o un resumen del libro, es qué me llevo, qué he aprendido, qué anécdota, qué historia, qué aprendizaje, qué lección, es como entender a nivel de hacer a la inversa, igual que si quiero hacer una maratón, como yo hice la maratón de Nueva York hace unos meses. Y yo no estaba preparado para correr 42 kilómetros, pero oye, ¿en qué tiempo lo quiero escribir? ¿O en qué tiempo quiero correr la maratón? En 3 meses voy a poder prepararme, pues hacer como una vuelta atrás. Pues sería igual. ¿Qué es lo que quiero contar con mi libro? Parte de, oye, tengo una primera parte que es una gran promesa o la promesa. Esa promesa, lo que te decía, ¿para quién es?
porque tenemos que entender que conocemos su situación y de una forma u otra podemos conectar nuestra historia, como el camino del héroe, para tener como esa primera parte. Y tengo que pensar en esos bloques de contenido, si son 2, 3, 4, 5 grandes bloques de contenido, y puedo introducir test cualificadores, ejercicios prácticos, recursos adicionales. ¿Por qué? Porque lo que tengo que pensar es cómo voy a conectar y qué es lo que van a conseguir con este libro. Quizás sería como una única idea. Si fuera una única idea que quiero conocer, que quiero que se lleven de mi libro, ¿cuál sería? Y ahí a nivel de comunicación, pues ya puedo de una forma u otra tener como esa estructura. El primer paso, no la introducción, porque la introducción la vamos a escribir al final cuando tengamos realmente, sí tener como esa estructura o ese mapa de qué es lo que quiero comunicar y tener claridad a nivel de ideas, que se trata de hacer un volcado de ideas para saber de qué quiero hablar y luego a partir de ahí pues darle un sentido. Y yo ya te estoy preguntando también incluso desde el punto de vista de copy, ¿no? Para evitar que ahora muchas veces algunos libros que tú lees de tema X, de lo que sea, y dices, guau, esto es un tostón, realmente, esto es infumable, ¿no? ¿Cómo trabajas la parte de, vamos a hacer que sea, no sé si decir entretenido, pero sí que sea legible, ¿no? Que sea fácil de leer, que apetezca leer, que no sea... Yo estudié Derecho, ¿sabes? Que no sea mi manual de Derecho romano, que me acuerdo que me daban ganas de tirarme por un puente, ¿no? Nada más abrirlo, porque entiendo que mucha gente también, al ser muy especialista en su tema, muchas veces tenderá a sobrecomplicar la cosa, a dar más de la cuenta, a abrumar a la persona y a ser muy bueno contando mi película, pero a lo mejor no comunicando esa misma película. Totalmente. Al final es, más allá de trabajar, por ejemplo, lo que sería la escritura hipnótica, por bajarlo Sí, más me a gusta el tierra concepto. y tener 3 claves que nos puedan ayudar es, volviendo a la premisa, el qué, quién y por qué es, cuál es la idea general, que es el qué, quién se va a beneficiar y por qué eres la mejor persona para contar esta historia. Y teniendo claro siempre en mente esas 3 claves, te permitirá conectar realmente con el propósito que tienes para escribir el libro. Y ahí tendríamos que decir, oye, ¿para qué voy a escribir el libro? Y es un ejercicio de ser sincero con nosotros mismos a la hora de escribir el libro. Al igual que, oye, si no he escrito el libro, ¿cuáles son los motivos o cuáles son las causas o las excusas de que no sé qué tiempo he priorizado en otra cosa? Porque está bien, oye, te puedes quedar para ti con eso que has aprendido, con eso que puedes compartir a otra persona que le puede ayudar. Pero cuando hacemos un ejercicio sincero, al final el libro va a ser una conversación sincera. Con un amigo, con personas que dentro de nuestro área profesional lo que más nos preguntan, lo que ves muy claro que puede ayudar a otra persona, pero lo damos por hecho porque estamos en nuestra burbuja y pensamos que eso no puede tener valor o recorrido para otra persona. Entonces cuando hacemos esto, al final va a haber personas que van a empatizar con tu mensaje y le vas a ayudar simplemente si conectamos, vamos a llamarle, con ese propósito, con ese para qué. Qué guay. Porque es ese tema, Carmelo, que no sé, yo en los libros, claro, puedo hablar durante horas o de estrategia y demás, pero cuando empezamos a escribir un libro es ¿para quién le escribo? Estaba leyendo un libro ahora mismo de una persona con la cual trabajo que habla la temática del TDAH y es brutal el libro, pero claro, tiene muy claro quién le habla, exactamente por qué colores pone, qué maquetación va a hacer, qué tiene y sabe por qué le va a servir y para qué le va a servir, porque entiende la motivación del lector. Es pensar en ese, que a veces no sabemos ni a quién le estoy diciendo. Me parece claro, es que al final es el mismo proceso que hago yo cuando escribo una página de ventas para alguien, ¿no? ¿Para quién es? ¿Qué le vamos a contar? ¿Por qué elegirte a ti? ¿Qué tienes de diferente? ¿Cómo contamos esto para que sea entretenido, para que le tengan ganas de leerlo? Solo que, claro, enfocado mucho más. Vale, entonces una persona llega, escribe, tiene ya el libro, lo tiene publicado, lo saca en Amazon, todo súper guay, precioso por fuera y por dentro. A partir de ahí, esa persona, ¿cómo podría moverlo hoy en día para intentar llegar a más gente, no? Porque al final entiendo que tienes una marca personal, tienes por ahí. Yo veo a mucha gente que de pronto, una conocida que es muy, muy buena amiga mía, que el otro día lanzó un libro que en este caso era de finanzas, y era como, soy bestseller de Amazon, tal, y lo que decías tú, vale, eso está muy guay porque es el primer día, estás ahí puesto, pero si yo creo que el libro se convierte en un activo dentro de mi marca, ¿trabajas con ellos cómo poder hacerlo? Sí, a mí me gusta pensar en ese, no es solo un prelanzamiento y un lanzamiento, sino que el lanzamiento empieza cuando crees que ya has publicado el libro y eres bestseller, es cuando realmente empieza. Ahí tienes la inteligencia de negocio para entender qué palabras clave, qué posicionamiento, pero ahí seguramente lo has movido por tierra, mar y aire, ¿no? Pues en tu lista de contactos, en tus clientes, comunidad o desde cero en redes sociales.
le pones toda esa ilusión como si fuera una presentación del libro, un lanzamiento, pero se trata de masterizar, mejorar y que tengas una estrategia para vender más ejemplares, y no solo ejemplares, sino que detrás puedas utilizar el libro o en un lanzamiento de otra cosa que hagas como downsell, o lo puedas utilizar claro. apalancarte, por ejemplo, en anuncios de Amazon o en otros competidores, o personas, marcas personales que ya estén vendiendo libros dentro de esas temáticas que estés trabajando y que hay búsquedas, porque en Amazon entran a comprar libros. No es otra cosa, no estás trabajando un tráfico frío o templado, entran directamente quieren el libro. Entonces te puedes apalancar muy rápido, sobre todo en el mercado europeo, que no es tan competido como, por ejemplo, en Estados Unidos todavía, y aún así es realmente fácil si sabes cómo hacerlo. Aunque el coste de entrada es mayor, pero desde ahí es pensar en largo plazo, no es. Yo recuerdo, publiqué mi primer libro y no fui bestseller hasta el año y medio. Pero porque empecé a exponerme en redes, pasé de 0 a 200.000 seguidores porque empecé a hacer un directo al día. A pesar de que mi mayor miedo es exponerme. Y era, no, tengo un libro, cómprame, no es. Que es lo claro, que es lo que hace la mayor parte de la gente, es que al final acabas siendo pesado en ese momento. Tenemos que buscar de qué forma voy a hacer que por qué el libro es importante para ti, ¿no? Al final es, si volvemos para atrás, ¿quién va a pagar por lo que sabes? Qué guay, eso es. Y tenemos que pensar que un libro es algo que va mucho más allá de unas páginas. Porque no sé si a ti te ha pasado. A mí, por ejemplo, yo he recomendado varios libros que han cambiado mi vida. ¿Y por qué no el tuyo puede transformar la actitud de un lector que haga eso en algún aspecto de tu vida? Y ahí volvíamos a, claro, ¿qué autoridad tengo para escribirlo? Si voy a escribir un libro para que otros lo lean, a tus lectores no le importa cómo sabes lo que sabes, sino lo que sabes y a ellos les puede ayudar. Y desde ahí es, ¿cómo no vas a hacer que ese mensaje llegue a más gente? Porque sabes que puede ayudar, porque un libro no impacta solo a la persona que escribe o lo lee. Yo tengo el privilegio de también a la persona que ayuda. Qué guay. Yo de hecho, yo empecé a hacer copy por un libro. Yo me acuerdo hace muchos años, yo daba clases de inglés en su época, cuando estaba a principio de la universidad y tal, y muchas veces me decía la profe, oye, ponte a ver charlas TED de estas para coger oído y todo este tipo de cosillas, ¿no? Y una de las charlas que empecé a ver fue la de Simon Sinek, la típica de empieza con el porqué y tal, y de ahí me cogí el libro y entonces dije, coño, pues esto mola, a ver si puedo ver la comunicación de una manera más profesional, más tal, más no sé qué, para poder tenerlo. Y fue un cambio tremendo. A mí me abrió las puertas a un mundo que hasta ese momento yo nunca había pensado en cómo se comunica a nivel profesional, qué hay aquí, qué hay detrás de todo esto. Y fue eso en ese momento. Y yo tengo una pregunta ya más personal, curiosidad para ti, que es, ¿cómo Luis pasa de poner a escribir libros a de pronto decir, hostia, voy a ayudar, voy a acompañar a un montón de otras personas a poder hacer esto, poder hacerlo, ¿no? Porque hay un momento en el que tú dices, vale, yo ya he escrito, pero me he dado cuenta de la potencia que tiene esta herramienta, voy a ayudar a otros a hacerlo. Pues mira, cuando yo corro la media maratón de Albacete, no había publicado todavía el libro, pero ahí empiezo a ser consciente de que en la maratón o en la carrera yo estaba corriendo por mi sueño, por mi objetivo, por llegar a meta en mi tiempo. Otros corrían más rápido, otros más lento. Yo iba jodido y veo a una persona que iba jodida. Le digo, venga, vamos, ánimo, tío, que puedes. Y llegar a esa meta, que fue lo que me hizo después querer publicar el libro. Cuando había publicado y empezaba a vender, yo veía que el 90-95% de personas que publican un libro venden menos de 50 ejemplares. Lo cual al círculo cercano y poco lo más. guardan en un cajón. Y yo no entendía cómo después del esfuerzo, después de probablemente no solo el cariño, la ilusión, el valor que puede aportar, no sé si a una persona o a 1000, el impacto que puede tener, porque muchas veces pensamos en quiero llenar un webinar o un evento con 1000 personas, con 150.000 y no pensamos en 100 personas o 50 lectores que lean tu libro, superar eso, o 1000 lectores, generar un movimiento, una comunidad, el que sea exponencial, ¿no? Yo fui consciente de que ahí me planteé la semilla de quiero correr la maratón de Nueva York porque son más de 50.000 personas por el mismo objetivo. Que además hay que clasificarse también y tal, ¿no? Para la de Nueva York o no sé qué. Me suena a mí mucho tiempo esto. O tienes que comprar a otra persona, ¿no? Que esté. Es que yo he hecho hasta medias, ¿no? A maratón no me he atrevido todavía, tío. Entonces lo veo lejano todavía.
Y ahí, ¿qué surgía? Yo había publicado y la gente, oye, quiero que me ayudes, ¿cómo hago esto, lo otro? Y yo lo hacía de una forma u otra, aunque estaba más enfocado en estrategias, en otros negocios, en hacer crecer, pero siempre había sentido que era desde los libros, por el impacto que había tenido para mí. Y la vida me llevó de una forma, no es solo los euros que facturas, sino las vidas que cambias. Y a través del libro no es solo lo que, a través de mi conocimiento, de lo que yo sé, digo, ¿qué es en lo mejor que soy? ¿Cómo no puedo ayudar a otras personas a que pueda llegar su mensaje a más gente? Y realmente el impacto ahí es infinito, ¿no? Desde mis talentos, mis dones y desde donde me apasiona, ¿no? Desde la parte estratégica, las redes sociales, el conocimiento, hacer que puedan ser visibles desde la parte de escribir un libro y luego venderlo, porque escribirlo es una parte. Y luego venderlo otra, claro. Venderlo y luego que te lean, ¿no? ¿Cuántos libros no se quedan en una mesita de noche y ni tan siquiera se leen? Entonces, hacer eso que se pasado, tío. Oye, y para la gente que no te conozca, ¿cómo ayudas tú a la gente a escribir? ¿No? Porque hemos estado hablando un poco del proceso y tal, pero tú al final eres coach literario, como hemos dicho al principio de broma que te había dicho una alumna. ¿Cómo les acompañas tú a las personas para poder lograrlo? Al final, a mí me gusta decir que lo que usamos, el vehículo del libro es como una palanca de autoridad que genera el propio libro. Entonces, no es solo escribir el libro, publicar el libro y venderlo, sino alrededor del libro cómo crear un ecosistema de ventas o un plan de impacto que funcione y llegue a eso que hagas, a ese servicio, a esa mentoría o esa formación. Y me ayudó desde el primer proceso de escribir. Muchas personas ya lo tienen escrito o lo tienen a medias y demás, pero nunca han llegado a publicado. Y otras personas ya lo han publicado, pero no tienen conectado con sus servicios, con sus formaciones y buscan clientes. Entonces hago como ese match. Qué guay. Que es el dejar de probar estrategias complejas que muchas veces pues no encajan con nosotros, y siempre digo que todas las estrategias funcionan, pero hay que entender qué es lo que encaja, ¿no? Y desde ahí tener un enfoque o un libro estratégico para que te sirva, porque no todo el mundo pues quiere convertirse en conferencista, en speaker o hacer webinars, y eso es lo que hablábamos antes. Hay personas que viven de sus libros y no se muestran en las redes sociales, y hay otras que les encanta. Entonces se trata de entender qué es lo que tiene sentido para ti. Yo escribí 3 libros en un año, los publiqué y facturé más de 100.000 euros solo de las ventas de mis libros. Pero hoy, 5 años atrás, mirando y habiendo acompañado a centenares de autores, cada uno es de su padre y de su madre. Entonces, desde ahí guay, que es la estrategia que me puede ayudar a poder no solo vender libros, sino transformar las vidas de las personas, que es donde está mi objetivo. Qué guay, tío. Me gusta, me encanta. O sea, me parece una visión, y además es que creo que haces algo que es completamente diferencial en el sector, porque no conozco prácticamente nadie que esté haciendo esto, y además, cuando te dicen lo de coach literario, yo me reía porque al final entiendo que es que ese propio proceso de escribir el libro es tan transformador para la propia persona que es una experiencia única realmente de conocerse, de la tarea titánica de poder hacerlo, el hecho de ver tus mejores momentos, tus peores momentos, cuando te animas, cuando te echas para atrás. Y entiendo que tenerte a ti al lado es uno de esos motivos por los que la gente los acaba, los libros realmente, ya solo para que no les descollejas, ¿sabes? Directamente. Muchísimos miedos, bloqueos, inseguridades en ese proceso, o de enterar de esa historia, ¿no? Porque al final es como recordar esa herida, y hasta que no cicatriza, pues hay personas que pues, no es comparándose, lo escriben en 3 días, en 30 días, en 60. Hay personas que necesitan o reposar ese libro, o en ese proceso, pues ese bloqueo, ese miedo, esa circunstancia, pues dependerá de cada caso, sucede, pero al final es que se sientan acompañados y que vea la luz, ¿no? Y tener esa colleja de amor, pero luego no acaba solo cuando está escrito o publicado, sino que realmente llegue a personas, porque si escribes un libro, pero lo publicas unos días, una semana, y realmente no llega a nadie más, pues al final sí, está muy bien. He escrito un libro, he tenido un hijo, he plantado un árbol, he corrido el maratón, lo que quiera, ¿no? Pues check, ¿no? Es como un check dentro de esa lista de propósitos. Hay 2 preguntas que para acabar hago a todo el mundo, pero para ti tiene creo que más sentido todavía, que siempre es que recomienden un libro, realmente. Entonces yo creo que a ti te hago una putada, porque tendrás 200.000 en la cabeza, pero alguno que últimamente hayas dicho, hostia, este me ha... Te podría decir, dentro de más de 1000 libros que me he leído, pues dependiendo para qué, pero el que me ha conectado y el que me viene, y creo que es un libro espectacular, no sé si lo habrás leído, es Los 4 acuerdos de Miguel Ruiz. No, a ver. Pues es un libro que, sea en el momento en el que estés, al final es para cualquier persona, cualquier etapa en la que estés, es como conocer esos 4 acuerdos. Creo que puede marcar una diferencia para dejar un mundo mejor y para que veamos desde otra realidad, desde otras gafas,
todo lo que sucede y que podamos integrar en lo que hagamos. No solo tengo que pensar muchas veces en negocio, en ventas, en estrategia, y hay muchísimos más que te diría, pero ese me viene a la cabeza. Qué guay. Pues lo estoy mirando aquí en Amazon para luego echarle un vistazo. Me lo guardo ahí en la lista de deseos para verlo porque lo cogeré seguro, tío. Y muchas gracias. Oye, la segunda pregunta siempre es, ¿qué hace Luis cuando no está trabajando? Depende. Pero diría que soy workaholic trabajando 24 horas. No, pero hay un no negociable que es mi hijo de 6 años y trato de estar presente, de jugar, divertirme, aprender. Creo que es mi mayor mentor, un maestro. Y desde ahí, fuera de ese no negociable, que es pasar el mayor tiempo con mi peque, es leer. Prefiero un libro, Ponía... tele. ¿Te imaginas? No, odio leer luego. El palo, pero fíjate que hasta hace un poquito, 10 años, no había leído un libro. Pero es que cuando te toca, prefería tío. copiar, ¿no? No sé si está bien copiar en el instituto, ¿no? Pero yo prefería, oye, hazme un resumen del libro y yo me enfocaba en aprobar el examen, no le veía Yo en el más. instituto buscaba en, ¿cómo se llamaba esto? El Rincón del Vago, los resúmenes de tal, pero solo de los libros, ¿eh? Porque, mira, como a mí no me gusta tampoco nada leer y era como, pues si me vas a hacer un examen de libro X y sé Entender que los está aquí y todo personajes esto, y que claro, sufrir. y sé que sé memorizar, ¿sabes? Pues ¿para qué me voy a complicar la vida? Yo empecé a leer porque con 17, 18 me puse enfermo, estuve como 9 meses en cama y me aburrí de todo. El primer mes dije, vaya, he jugado a la Play todo lo que quería jugar. Ya he visto todas las pelis que quiero ver. Mi padre lee muchísimo y tenía una biblioteca muy grande cuando yo vivía con él. Y dije, bueno, pues voy a probar esto. Y me cambió la vida, tío, desde ese momento. Y ahí ya no lo volví a soltar. Bueno, y si te dijera que me gusta correr, te estaría mintiendo, porque no me gusta correr. Lo que pasa es que sé que ponerme incómodo, y pienso en el beneficio que tiene para quién. Ponerte incómodo, el hacer lo que no te apetece hacer, pero sabes que tienes que hacer, porque es estar saludable, estar mejor, es bueno para ti. Lo que pasa es que esta piensa, ¿no? Entonces busco Qué cosas guay, que me... tío. No te gusta correr, te gusta haber corrido, ¿no? Haber dicho, va, he acabado ya hoy, ¿sabes? Ya hoy he cumplido con... Que es un ¿Cómo te poco esto de sientes verdad después? No también. sé, ¿cómo te sientes? O sea, si es correr, si es ir Eso al es. gimnasio, si es hacer eso, que muchas personas cuando nos comparamos vemos y desde ahí dices, ostras, a mí no me gusta hacerlo. Yo digo, no me gusta correr o no me gusta hacer ejercicio, pero sé dónde me lleva después y los beneficios que tiene. Esto le pasará a más de un cliente tuyo que no le gustará escribir el libro y le gustará verlo escrito al final, ¿sabes? En ese momento ya habrá merecido la pena, pero el proceso seguramente lo sufren realmente. Totalmente, Oye, 100%. la última ya, ¿dónde te pueden encontrar para quien te quiera buscar? Pues en Amazon están mis 4 o 5 libros, bueno, Luis García Ruiz o Luis Garruiz en redes Pondré sociales. los enlaces por abajo para que los puedan encontrar fácil. Y encantado, al final hay una persona detrás, ¿no? Siempre digo que detrás de esta pantalla siempre hay una historia, hay una persona, hay algo que puedes ayudar a otra persona. Si hoy nos preguntaran si pudieras ayudar a una persona, o si te preguntara a ti, Carmelo, seguramente me dirías sí, con total certeza. Y para mí escribir un libro no fue pensando en ayudar a ninguna persona, sino ayudarme a mí mismo y fue el mayor regalo de autoconocimiento que me he hecho. Y fíjate que he invertido en formaciones, en procesos y a día de hoy simplemente el volver, yo lo utilizo como volver a leer lo que has escrito porque eres tú, no es O sea, otra persona. vuelves a leer lo que tú has escrito en algún Sí, momento. sí, sí. Ostras, Lo he qué hecho, guay, tío. bueno, en el primer libro le preguntaba, porque era como un libro mágico al cual, como a modo oráculo, pues conectando pues con el libro, tengo una pregunta para el libro, quiero una respuesta y al final es dentro de tu energía. Y yo mismo he utilizado que decía, joder, esta respuesta ya la sé, ¿no? Pero es como quieres otra, ¿no? Pero pensando en esa inmediatez o en ese botón mágico y yo utilizo tanto mis libros como los libros que leo para preguntarme y para cuestionarme y vuelvo a leer. Qué guay, tío. Pues Porque oye, pues piensa que no somos la misma persona cuando leemos un libro, ¿no? Si has leído claro, algún libro, siempre digo, ¿cuáles son tus 3 libros que más te han marcado o han cambiado y cuánto fue la última vez que lo leíste? Porque claro, es hoy... que yo pienso muchas veces que hay libros que a lo mejor a mí me han tocado mucho y los leí a lo mejor hace 8 años y que si los leyera hoy sería completamente diferente realmente lo que sentiría al Igual leerlo. al escribirlos. Si no Claro, tío. publicas ese libro que tienes ahí en el cajón, no vas a ser coherente con lo que piensas, dices y haces porque no eres la misma persona y se trata también de ponerle Claro. ley de Parkinson, una fecha límite para como en un examen, pues había gente que sin más disciplinada estudia varios días o yo estudiaba el último día en ese momento, pues depende, pero si tienes una fecha límite al final es donde Te fuerzas, te eso marcas es. ese objetivo y fuerzas a llegar.
Qué guay. Oye, Luis, que no te quiero quitar más tiempo, que sé que en 5 minutillos tienes otra. Muchas gracias por venirte, tío. Un gustazo. Gracias a ti, siempre. Pues nada, lo de siempre, los que estéis ahí, dejaré todos los enlaces de Luis abajo para que los podáis ver. Cualquier duda, pregunta que tengáis, la dejáis también por ahí y avisaré a Luis para que se pase. Y nada, oye, que mil gracias por venirte de nuevo. A ti siempre. Un placer, tío. A los que estáis ahí, lo de siempre, me gusta, suscribíos, compartidlo, todo este tipo de cosillas que son importantes y nos escuchamos en el próximo. Hasta luego.